comienzo a este conversatorio. Este es el número 6. Les doy la bienvenida a las asociadas de Asochava, familiares, gente de Liesa, gente de la Asociación de Venezolanos, Ejecutivos Venezolanos en México. No sé si ya hay alguno aquí. Seguramente se van a ir incorporando, ¿no? Hoy el tema que tenemos tiene que ver con contar historias. Y eso, por eso invitamos a mi amigo Juan de Filpo, especialista en storytelling, pero además es un guionista que, bueno, ha ganado premios en Colombia representando a México, aunque es venezolano, ¿no? Sí. Bueno, a Venezuela también, Mari. Bueno, estaba representando a México y a Colombia. Pero bueno, Juan tiene distintas características. Sí, primero es una persona muy divertida, es actor, trabaja en algunas producciones mexicanas. No estoy muy familiarizada con las producciones, pero algo así se llama La Rosa de Guadalupe, ¿no? Ay, sí, Mari, ya me hiciste poner rojo. Déjame apagarle la luz para que no me vea tan rojo. Él hace el papel creo que del padre, de un sacerdote, algo así. No, Mari, hago siempre de médico. Fíjate qué actualizado estoy. Bueno, médico, sacerdote, más o menos lo mismo. Bueno, así que tiene esas dos personalidades, ¿no? Y bueno, se ha metido a guionista y hoy nos va a compartir un poco sobre cómo escribir un guión. Y quizás ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué nos puede interesar escribir un guión? Así que él nos va a explicar por qué a nosotros nos puede interesar aprender a escribir un guión. Y justamente en esta época en la que estamos viviendo, en esta época de crisis, de susto, de miedo, de rabia, donde estamos encerrados, donde no podemos hacer lo que queremos. Entonces, bueno, yo los dejo entonces con Juan de Filpo. Muchas gracias, Juan, por aceptar esta invitación. Y bueno, disfrutemos este rato. Toda historia, entrando en materia, toda historia tiene una significación. Y ahora que estamos obligados o autoobligados a estar en casa, nace esta necesidad de, tengo el tiempo y pudiera dedicarme a contar una historia mía personal. Yo siempre digo que uno tiene que partir de las historias personales y son las historias que uno le puede imprimir más emoción. Por eso les pido que piensen en su historia. Cuando Mari me lo planteaba, cuando se me planteaba este conversatorio, decía, bueno, ¿cuáles son los puntos importantes? ¿Qué se debería llevar la gente para asistir acá? Y pues yo hice como unos pequeños puntitos, ¿no? Yo pienso que la escritura siempre es sanadora. A mí me ayudó mucho. Fíjense que hace 10 años, con la H1, y le cuento mi historia personal para que entiendan la significación de comprender y aceptar y encontrar una significación al escribir la historia personal. En el 2009, yo hice un pequeño paréntesis en vivir en México y tuve que volver a Caracas porque mi papá se enferma de una enfermedad cardíaca, él lo oculta, y yo regreso en plena pandemia o epidemia del H1N1. Yo también viví el H1N1 encerrado. Pero en aquel momento, como el foco éramos nosotros, yo me pude escapar. Pude tomar un avión y llegar a Venezuela. Y ahí estuve 6 meses en espera. Y en ese momento mi papá me pide que viajemos a Italia. Yo soy familia italiana. Cuando viajamos a Italia, en el viaje que mi papá pide viajar a Italia, mi papá muere. Él se muere. Se muere de un infarto.
y tuve que pues, lidiar tanto con un país que, aunque históricamente era familiar, pero no era el mío, con reglas nuevas, con situaciones nuevas, y sobre todo con un muerto, ¿sabes? No es fácil porque mi papá, al ser italiano, tenía que ser enterrado en Italia, pero al ser nacionalizado venezolano, tenía que trasladarlo a Venezuela, pero ninguna de las dos se ponía de acuerdo. Finalmente se enterró ahí. Es una historia muy traumática. Hoy día lo puedo comentar desde mi historia, como le estoy diciendo, ¿no? Le cuento esta historia breve particular para que entiendan la significación que esto puede dar. Eh, se resuelve el tema y yo regreso. Pero como yo no tenía tiempo para generar mi duelo, mi dolor, porque tenía que atender el dinero que no me había llevado, tenía que arreglar pasaje de avión, el funerario, etcétera, yo elaboré lo que en psicología se llama un constructo. Básicamente atrapé mi historia y la encapsulé y la guardé en algún punto de mi memoria. Cuando yo llego a Venezuela y hago todos los trámites posteriores, llega un punto en que pues ya tengo que abrirme a mi situación. Y la única manera que yo encontré para poder narrar esa historia fue escribiéndola. Al escribirla, yo transferí eso que estaba atrapado en mi mente o que estaba encapsulado para sanar, porque el cerebro es muy inteligente, nuestro sistema emocional es básicamente una cosa maravillosa, como nuestro sistema inmunológico hoy día. Y hago un minuto de paréntesis, quédense en la casa, coman sano, hagan ejercicio, porque lo único que nos puede defender hasta este momento es el sistema inmunológico. El sistema inmunológico está muy relacionado con nuestra emocionalidad. Y escribir nuestra historia nos permite trasladar eso y hacerlo muy, muy sanador. Yo sané, de alguna manera, lo logré hacer, lo escribí un cortometraje. En la escritura me di cuenta de que me gustaba y se van a dar cuenta lo delicioso que es porque es un trabajo, aunque es muy solitario, es un trabajo muy personal. Y estás tú con el papel o con tu pantalla de la laptop y puedes lograr cosas increíbles porque puedes confesarle a la pantalla aquellas cosas que tú sientes y lo puedes hacer a través de un personaje. Ahora que hablábamos del encierro, que María lo comentaba, me permito invitarlos, lo pueden encontrar en internet. Hay una obra de teatro, la estaban pasando aquí en la Ciudad de México, que se llama A Puerta Cerrada, de Jean-Paul Sartre. Es de un encierro de 3 personas y cómo lidian con ese encierro. Definitivamente la escritura nos ayuda a comprender, aceptar y encontrar una explicación a nuestro trauma, porque la gente siempre dice, es que tiene que ser algo negativo. No, tiene que ser algo que nos permita a nosotros construir desde la perspectiva positiva y afianzarla, o del aspecto traumático negativo y cambiarlo, para que podamos tener un aprendizaje. Nos ayuda a reducir la frecuencia e intensidad con la que nos asaltan los pensamientos importantes. Siempre nos asaltan los pensamientos. Hoy hablaba con una persona en España y me decía que es que ella tenía un sueño horrible y entonces todo el día que se despertaba sentía todo este encierro y soñaba cosas. Y ella lo que hacía era escribirlas y les daba forma. Y lo empezaba a entender por qué ella soñaba este tipo de cosas versus otro tipo de cosas. Los sueños también nos ayudan un poco a entender. Es una vía de escape también para nuestra emoción. La escritura, siendo un acto cognitivo, nos permite también ordenar emociones. Fíjense qué cosa tan simpática. Todo el mundo piensa que el guionista es un señor de barba grande, pelo largo, que no se baña, que está siempre en desorden y que vive en una cueva donde solamente vive con la máquina de escribir o con la laptop. Pues no, no es así. El guionista se alimenta de la historia. Hay una frase que dice, todo lo que me cuentes puede ser usado para mi guión. Puedes estar sentado en cualquier lugar y solamente observar. Y es parte también de tu historia para recrear. Puedes incluso observarte en el espejo, también es un ejercicio interesante para encontrarte. Pero aquí hay un tema muy, muy interesante. Este acto cognitivo necesita también un pensamiento consciente, estar presente en la situación.
vivirla, o sea, estar al 100% con tus sentidos activos. Puedes ordenar tus emociones, claro, tienes que ordenarlas para que tengan sentido, porque si no empieza a ser como un cuadro abstracto, ¿no? No entendemos mucho. La obra se llama A Puerta Cerrada de Jean-Paul Sartre. ¿Okay? Cuando la experiencia tiene una estructura y sentido, parece mucho más razonable. Cuando nuestras emociones las estructuramos, empiezan a ser más razonables. Las podemos hasta cierto punto controlar, podemos darle significación, y ahí es donde está la sanación. Cuando sacamos todo y lo ordenamos, nuestra mente inmediatamente le da un sentido a las cosas. Ustedes no se han dado cuenta de que cuando caminan en la calle, a mí me ha pasado muchísimo, y ven algo o ven una persona y dice, ¿será o no será? Tu mente necesita ubicarla, necesita entender si es A o B, si es blanco o negro, para poder darle una significación. Y eso también tiene mucho que ver con nuestro marco de referencia cultural. Yo podría contar 1000 historias sobre esta y me da muchísima risa. Les cuento rápidamente para ilustrarlo, yo fui en esta, o sea, en esta revivencia de vamos a comprar apurados porque se va a acabar todo. Y yo fui a comprar todo lo que podía comprar cuando llegó el primero, el 28 de febrero, y dijeron, ups, esto me suena. Y de repente me sentí como en el Central Madirense, en una suerte de Excelsior Gama, donde todo el papel de baño necesitaba ser mío. Entonces llego al Walmart y hay 7 paquetes de harina pan. 7 paquetes de harina pan. Pues tu naturaleza naturales me los llevo todos, aunque yo sé que no me va a alcanzar la vida para comerlos todos. Pero no importa, la seguridad de tenerlos era importante. Fíjate, primera emoción. El miedo nos ayuda a sobrevivir, pero tenemos que aprender a manejarlo con el pánico, que no se vuelva pánico, porque todo el pánico se apodera de nosotros. Así es nuestra historia. La historia no se puede apoderar de nosotros. Nosotros siempre tenemos control sobre la historia como guionistas. Entonces yo me acerco y mira qué casualidad, había una muchacha joven y agarra los 7 paquetes y se los pone en el carrito. Yo me acerco y le digo, ay, digo, ¿me regalas un paquete? Y ella me dice, ¿tú también eres venezolana? Le digo, sí. Entonces, ay, es que yo necesito los 7 paquetes. Yo le digo, bueno, pero, ¿sabes? Realmente ya uno trata de ser no tan duro, porque yo necesito un paquete. Si al menos que vayas a hacer allá, que necesitas todos los paquetes de harina pan, regálame uno. Entonces, repitió el paquete de harina pan. Yo creo que esa mujer nunca se va a olvidar de decirme, conseguí un venezolano en México que me agarró una harina pan. Por eso te digo, nuestras historias podemos irlas contando. Y fíjate que es una cosa muy cómica, ¿no? Podemos construirla a partir de esa idea. Eso es una idea, es una anécdota. Recuerden que hay una diferencia entre una historia y una anécdota. Una anécdota es lo que está ocurriendo y comienza y termina y no tiene mayor significación. Pero entonces yo puedo crear un personaje, puedo darle una vida a la mujer que va a comprar harina pan, decir por qué ella quiere comprar 7. Entonces puede decir, bueno, es que ella vivió una historia así y llegó, y entonces ella está sola en México y necesita pues también repartirle a los demás, o ella está llevando harina pan para poderla cambiar por café, porque a lo mejor siente que el café, me explico, podemos ir creando sobre esa anécdota, poder generar una historia. También podemos ver imágenes, también se puede contar una historia a partir de imágenes. Porque dice, bueno, es que tiene que haber una historia. No, yo puedo contar una historia personal a partir de una imagen. Puedo contar una historia al salir del aeropuerto, delante de la salida del aeropuerto y ver esas historias. Ver cómo la gente se... y de cómo cada familia tiene una relación distinta, quién se va, quién la cuenta la historia. No es lo mismo el que toma el avión y deja atrás que el que se queda. Son 2 puntos de vista distintos. Para nuestra historia tenemos que definir quién es el que cuenta la historia. Ese es nuestro punto de vista. Escribir ayuda a la persona a encontrar un mínimo de sentido y solución a las situaciones adversas. Escribir siempre registra tus pensamientos. Y es lo más valioso que tenemos, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Por eso es que fíjense que la cultura anglosajona, que es la que más ha popularizado todos estos temas de guiones, películas, etcétera, Hollywood, pero también lo vemos en la cotidianidad. Fíjense que nosotros como latinos tenemos una gran ventaja. Los latinos, Latinoamérica es
un territorio absolutamente fértil e increíble para que crezcan cosas, hasta las más inverosímiles, ¿no? Alguien me decía, es que aquí el coronavirus nunca va a pegar porque es que no puede con la contaminación, no puede con nuestra forma tan increíble de poder tomarnos la ligera. Ojo, eso está bien si nos ayuda a mantenernos sanos. ¿Ok? Sí es peligro y sí mata gente, pero tenemos que también tener un escape para no ser tan fuerte, para que el golpe no sea tan fuerte. Pero fíjense cómo somos. Los anglosajones necesitan hacer pijamadas para los adolescentes, para que se relacionen. Yo les pregunto a todos los que estamos latinos que estamos en el chat, ¿necesitamos una pijamada para poder hablar con otra persona? ¿Para podernos reunir? ¿Para poder echar historias? No, nosotros hablamos hasta con las piedras. O sea, tú te montas en un avión que va un Lufthansa y todo el mundo va en silencio. Y entonces tú ves que uno le pica las manos porque son 9 horas, 12 horas y yo no me voy a quedar callado, estoy viajando solo y le preguntas, ¿qué está leyendo, señora? Y ahí empieza la conversación y te haces amigo, intercambia, hasta le das tu comida, intercambia números de teléfono. Quizás en el mundo, yo recuerdo cuando yo vivía en Londres, la gente leía el periódico incluso al revés para no tener contacto visual. Nosotros no tenemos ese problema. Es igual, tampoco tenemos problema en contar nuestra historia. Aquí nadie tiene problema en contar su historia. Aquí, al contrario, necesitamos quien escuche nuestra historia. Y siempre encontramos a alguien. Fíjense que cuando hay muchos adolescentes, yo no lo vi mucho en el mundo latino, que escribe su diario, el querido diario, y escribe lo que le pasa durante el día. Y lo va documentando sus pensamientos, ¿no? Organizacionalmente también lo hacemos. Escribimos nuestros objetivos y los vamos cargando. Escribimos nuestro to-do, qué es lo que tenemos que hacer para mañana. Intercambiamos, nos relacionamos, pero siempre contamos una historia. Al final del día siempre aprendemos algo. Y eso es lo interesante de estos espacios de contar una historia. Definitivamente, para cerrar y ir a la presentación, voy a dejarles una idea. Una película, ya yéndonos más hacia la parte más de cómo podemos sacarle uso a nuestro storytelling. Yo esperaría que aquí sigamos, yo estoy abierto, yo les voy a dejar mis datos para que me sigan haciendo preguntas. Me encantaría ver sus historias cortitas hechas, porque, ¿sabes? Verla crecer es como ver crecer un hijo. O sea, es tu historia, es tuyo, es un pedazo de ti. Que toda película, cuando ustedes la vayan a ver, lo que busca es construir una emoción. Te involucra emocionalmente. La película va poco a poco estableciendo. Una película es un estado de ánimo. Tú sales de una película dependiendo del género, pero sales con un estado de ánimo. Yo contaba en estos días, cuando yo fui a ver Lion o Vuelta a Casa, que era este niñito que se perdía en la India, hay una escena, yo estaba comiendo palomitas, refrescos, o sea, estaba comiendo en el cine, como hace todo el mundo, hot dog, etcétera, y el niño está en un botadero de basura y está revisando para comer y consigue una cuchara. La cuchara la mira, una cuchara doblada, sucia, de repente voltea, punto de vista, voltea hacia un restaurante y ve a una persona tomando una sopa. Y él imita a este señor que está comiendo. A mí se me partió el alma, a mí mi estado de ánimo cambió, yo no pude comer nada, o sea, creo que ese día no comí nunca, por un buen rato, me sentí culpable porque habían personas que no podían comer. O sea, yo comentaba a alguien, sí, gracias a Dios podemos quedarnos en casa y por eso yo a veces le digo a la gente que no se quede en su casa, quédate en tu casa porque te puedes cuidar de una epidemia, pero hay gente que no tiene casa, hay gente que está deambulando porque son indigentes, entonces no tienen casa, entonces tenemos que apreciar eso. Eso es una historia. Fíjense, te estoy diciendo esto y acabo de construir un estado de ánimo. Mi estado de ánimo es muy fuerte para ese sentido porque a mí me moviliza eso. El storytelling, quiero cambiar mi historia contando mi historia. Puedo cambiarla. En el momento que la cuento, la cambio.
Hay algo que se mueve. Mira, básicamente esto se ha usado hasta habitualmente en cualquier forma. Cuando al fin de año hay mucha gente que tiene como un ritual que escribe todos sus deseos y luego los cierra y los quema, o escribe una historia de cómo le ha vivido, que agarra el papel, lo tuerce y lo quema. Eso también es contar una historia. Aquí hay dos grandes puntos en este conversatorio. La parte de resiliencia que acabo de hablar, básicamente cómo reenfocar y redimensionar nuestra situación para hacer de ella lo mejor posible. Y la parte de las bases de la creación y de la narración. ¿Para qué? Porque en base a nuestra emoción vamos a construir con las herramientas nuestra historia. ¿Les parece? Para poder tener conocer desde dónde tiene que nacer mi historia y cómo la voy a construir para poder llevármela a una estructura, que es un guión. La base de la creación amerita que nos involucremos, amerita que seamos disciplinados, que tengamos establecido momentos en el día para escribir sin interrupciones. Por ejemplo, yo escribo de noche, porque es donde no suena el teléfono, nadie grita, no hay movimiento de gente, y eso me permite a mí poder estar con mis propias ideas. Hay gente que le gusta poner música, hay gente que enciende un incienso, hay gente que pues toma otra. Lo importante es que tengan el espacio y la tranquilidad para poderlo hacer. Como les decía, hay que construir este estado de ánimo. Las ideas sobre resiliencia. Tenemos que entender que somos resilientes, somos sobrevivientes. Señores, somos sobrevivientes. No importa si somos venezolanos, mexicanos, tahitianos, lo que fuere. Somos seres humanos y somos sobrevivientes. Todos los días tenemos que dar gracias a Dios que estamos vivos, que podemos respirar, comer y podemos sonreír. Entonces, las personas que son resilientes son conscientes de sus potencialidades y limitaciones, somos creativos, nos gusta que no nos hagan ver el medio vaso vacío o el jarrón roto. ¿Ok? En China, y les doy esta anécdota, en China, bueno, en Asia tienen esto más desarrollado, aunque China hoy no está como muy de moda, cuando un jarrón se rompía en una dinastía, lo pegaban con oro. Los trozos se pegaban con oro, porque la significación de ver la figura era preciosa. En Japón tiene el Daruma, que son esos muñequitos que cuando tú vas cumpliendo la tarea las vas pintando, un ojo, la nariz. Es una forma de llevar su tudú. Cada cultura tiene su forma. Busquen ustedes la suya, la que más les funcione. Eso es una persona resiliente. Siempre hay una opción. Siempre. Y si no, se busca. Y si no, llámenme, pregúntenme, que siempre vamos a tener una solución. O a Mari. Confíen en sus capacidades. Tienes que confiar en tu capacidad, porque si dices, no, no puedo, eso no lo puedo hacer, ¿para qué entonces vas a escribir? Tienen capacidad. Yo cuando hacía, una vez que tomé clases de canto, y Elvira que está en el chat no me dejará mentir, yo decía, yo no puedo cantar. Y todo el mundo me decía, es que obvio, quizás no llegaría a cantar como Pavarotti, pero toda persona que habla puede cantar. Tienes que educar, tienes que buscar tu propia voz. Aquí busquemos nuestra propia historia. Yo siempre decía en los cursos que el pesimista, que el optimista iza las velas y el pesimista no sale de puerto, ¿no? Se rodean de personas de actitud positiva. Siempre, por favor, reúnanse con gente, me voy a quitar los anteojos, para decir esto ojo a ojo. Busquen siempre personas que les sumen, no que les resten en la vida y en su historia. Son reflexibles ante los cambios, afrontan la adversidad con humor. Imagínense, los memes, vivimos burlándonos de la muerte, gracias a Dios. Siempre tratamos de que no nos alcance. Los resilientes buscan una manera de ser mejores seres humanos.
Fíjense, esto es la base de la historia de todo guión. Hay una historia, la historia tiene un comienzo y un fin. Sencillo. Tenemos, en la historia hay un detonante, luego hay un primer acto, hay un segundo acto y un tercer acto. El primer acto es el acto donde yo conozco, es el acto inicial, donde pues conocemos a los personajes, entendemos de qué va la historia, entendemos qué nos están tratando de decir, el escritor, el director, cómo lo va a mostrar, en qué imágenes nos las va a mostrar. Y luego hay un detonante. ¿Qué película? Vamos a tomar una película para entenderla. Escríbame alguna película que quieren que yo les analice. Escriban ustedes. Voy a analizar dos, porque hay una que me parece interesante y yo creo que muchos la vieron y que va a estar recientemente la segunda parte. Y es total, mira, yo cuando con mi círculo de escritores, tú sabes que son todos así intelectuales, ellos son gente muy creativa y autoral, tú le decías, yo fui a ver, a mí me parece que uno de los guiones, y está público, el de la Mujer Maravilla. A mí me parece que el de la Mujer Maravilla está súper bien hecho, porque es una película hecha de mujeres, para mujeres y con mujeres. Me encanta muchísimo porque fíjate lo que ocurre. La Mujer Maravilla maneja, hay una comedia, es un género de ciencia ficción, pero maneja comedia. Hay un género en la comedia que se llama el pez fuera del agua. Es cuando Steve Trevor llega a la isla Temisira, llega en un mundo de mujeres. No, además que está súper de moda. Además, Patty Jenkins hace una brillante. Esa mujer ganó un Oscar, hizo Monster, otra película de mujer. ¿Qué pasa con...? Hay un inicio, vemos la historia de la Mujer Maravilla, vemos una mujer que nace un poco lenta para mi gusto, porque entonces la mujer desde que es niña, que entonces que es diosa, bla, 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 y llega un punto, ellas viven una vida tranquila, normal. O sea, viven en su isla paraíso y su mundo ideal, ¿no? Que necesitamos conocer esa isla donde está, porque me parece una isla maravillosa. Y de repente, esa cotidianidad, hay un detonante. ¿Cuál es el detonante en La Mujer Maravilla? En esa historia, en el primer acto. Llega un hombre y todo empieza a cambiar. Hay un detonante. Todo lo que está en el mundo exterior está en peligro. Entonces este hombre viene, obviamente a eso a mí no me gusta, vamos a estar claros, esto es una película para ilustrar, pero esto es una película que sigue siendo Hollywood. En el cine tú no tienes que mostrar, no tienes que dar información, la tienes que ver y la tienes que analizar, porque entonces imagínate, estamos haciendo un guiño al público. Entonces llega un hombre y este hombre cuenta que hay una pelea mundial fuera de las tierras. Entonces estas mujeres se tienen que preparar porque llega. Entonces, el primer punto, el detonante es, hay un problema. Llega un hombre, ese hombre nos cuenta algo. ¿Cuál es el primer giro que da la historia? El giro. El giro es que esta mujer entiende de que tiene una misión. Entonces, esta misión es ir al mundo de los hombres, bueno, al mundo, también mujeres, al mundo, y ayudarlo. Y se transforma. Ella de alguna manera va entendiendo su necesidad de aportar, ¿ok? Entonces lo cuenta ella, pero es un punto de vista compartido porque también lo cuenta el Steve Trevor. ¿Qué pasa? Cuando Steve Trevor, y fíjense lo que es la comedia, Steve Trevor llega a un mundo de mujeres y él es el pez fuera del agua, porque está fuera de ese universo de la isla Temisira. Y hay una escena buenísima que él se está bañando y se para desnudo y ella se queda viéndolo, él se tapa y le pregunta sobre el reloj, le dice, qué maravilloso, y él sonríe y le dice, es el reloj, ¿no? Que le parece interesante. Eso es el pez fuera del agua, porque está fuera de un universo. ¿Y luego qué pasa? Cuando ella va al mundo del mundo exterior, ella es el pez fuera del agua. Entonces, ella es el pez fuera del agua y ella no entiende el mundo de los seres humanos. Y es una escena que para mí que crea ese estado de ánimo, porque muchos de nuestras edades, de nuestros rangos de edades, recordará a Linda Carter cuando, que es el punto medio
de la historia y vamos al punto medio, ¿ok? Ahí vamos al giro y seguimos contando la historia, seguimos contando la historia. Pero ¿qué queremos ver? Queremos ver a esa mujer vestida de Mujer Maravilla, caramba. O sea, yo ya la quiero ver con el lazo mágico. O sea, eso me recuerda a mi infancia. Entonces, ¿qué pasa ella? Muy bueno, Patty Jenkins, nos muestra, nos va construyendo una tensión dramática. Construye tensión dramática y soltando las cosas poco a poco. Poco a poco. Las películas de terror se escriben así. ¿No las han visto? Él llega, abre la puerta, no enciende la luz y camina semioscura. Y ves el pie. Y tú dices, ¡ay, Dios mío, cuándo lo van a matar! Y entonces llega y toca y de repente brinca. ¡Ay! Y tú te brincas con él porque está generando tensión dramática. ¿Cómo genera tensión dramática? Volvamos al de la Mujer Maravilla. Generando, fíjate, tú vas generando tensión y ella va con una bata, con una capa y va caminando sobre la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial y te va mostrando lo terrible del ser humano que mata, lo terrible que es, que incluso una escena me parece impresionante, es cuando ella ve que están golpeando a un caballo porque no se levanta, porque no está riendo un cañón. Y ella se voltea y le dice a Steve Trevor, ¿por qué son tan malos? Y ella le dice, hoy tú podrás salvar el mundo. Mañana, que ella le dice, yo podré salvar el mundo, pero tú lo harás siempre. Y ella cuando se voltea y se quita la capa, ¿y qué pasa? ¿Qué hace Patty Jenkins? Genera la tensión, muestra, corta, entonces congela y hace lo que se llama un montaje. Vemos lazo mágico, vemos la espada, vemos, ¿qué más? Vemos cuando ella se levanta en el campo de batalla y ya salió la Mujer Maravilla. Ya, mira, yo recuerdo que el cine completo se paró, porque entonces tú dices, wow, entonces, ¿qué hace la directora? ¿Y qué hace el señorismo? Sigo creando y sigo creando más expectativa en el público. ¿Y qué ocurre? Hay una bala, ¿la recuerdan? Ay, perdón si estoy spoileando lo que no la vieron, si no, está en Netflix, por favor, véanla. Perdón si la spoileo, pero bueno, creo que es algo que podemos entender todo. Hay una bala, ustedes se recuerdan que una bala y vamos nosotros detrás de la bala. ¿Y la bala dónde va? El brazalete. O sea, la bala somos nosotros. Ahí somos nosotros el punto de vista. Porque nosotros vamos a la emoción, vamos a encontrarnos con ella. Y ella, ¡plas! Y quita la bala con el brazalete y ya tú dices, ya empieza la película. O sea, ya estoy con la Mujer Maravilla. Y de ahí para adelante empieza a correr la historia. Y ahí, bueno, etcétera, corre historia y llega a un clímax. ¿Cuál es el clímax? Esto estamos hablando de la aventura, sí. Erika, gracias, Erika. Es aventura. Hay 1000 géneros, 50.000 géneros, pero no tengo sino una hora para poderlo explicar y media de preguntas. Por eso tomo el más sencillo, como que el más habitual que vemos todo el mundo en el cine, sin entrar en complejidad. Llega el clímax porque ella se enfrenta cuando, fíjense qué ocurre, y eso les va a ayudar mucho en su historia, que es el anticlímax. O sea, a ver, déjame organizarme, porque me emociono y me desorganizo. Ella tiene varias peleas. Cuando hay varios malos, siempre todas las historias son uno bueno, uno malo, uno es bueno, o sea, los buenos y los malos. Toda historia tiene buenos y tiene malos. Estructuras rápidas. En las historias melodramas o románticas, hombre conoce a mujer, o hombre conoce a hombre, o mujer conoce a mujer, vamos a estar claros. Porque la otra vez me reclamaron de que yo era demasiado convencional. Entonces, hombre conoce a mujer, se enamora, viven su historia, se besan. ¿Y qué ocurre? El viaje del héroe. Esta es la historia eterna de todos los seres humanos que hemos vivido. Pueden haber alteraciones. Fíjense, la historia del héroe. Desde los romanos hasta nuestros días vivimos historia. Toda nuestra historia, nosotros hemos vivido la historia del héroe. Señores, desde que nos montamos en Maiquetía, a los venezolanos, es la historia de unos héroes. El que se monta en un autobús para salir es la historia de unos héroes. Cuando uno abandona su lugar para irse a otro lugar, sin nada y con muchos sueños, es la historia de los héroes. Yo les voy a recomendar Guten Tag, Ramón. Guten Tag, Ramón. Buenos días, Ramón. Una película mexicana bellísima
de la historia de un niño que emigra a Alemania. Es bellísima. Creo que ahí explica la historia del héroe, el viaje del héroe. Y no las voy a spoilear. Voy a hacer con la Mujer Maravilla para no seguir spoileando películas porque me van a matar. Yo soy muy spoileador porque me emociono. Perdón. Si no, póngame, cállate jugando spoiler. Ok, viaje del héroe. Voy a buscar la comodidad aparente. Ella está en una comodidad aparente. Esta es la estructura de tu historia, ¿ok? De toda historia. Antes de ir a la historia del héroe, voy a terminar, perdón, la historia de la estructura del melodrama o de las historias de amor. Hombre conoce mujer, se enamoran, se besan, se quieren, viven su romance y es la comodidad aparente. Todo va bien. Luego, ella, vamos a ponerle un conflicto. Ella consigue un trabajo. No, es más, sigamos con la Mujer Maravilla. Es tal cual. Ella se enamora de Steve Trevor, vive en su romance, o lo que parece su romance. Ella tiene que ella tiene una misión, ella es la Mujer Maravilla. Entonces, ella va a cumplir ahí una crisis. Hay una crisis. Esa crisis ella lo tiene que afrontar. Y ella enfrenta todo lo horrible que es la Primera Guerra Mundial, lo terrible que son los hombres. Yo recuerdo que es muy cómico cómo las cosas cambian, dependiendo del contexto. Yo una vez una vez asistí, había un colega que escribió sobre la historia, una historia de la Primera Guerra Mundial, una historia que se suscitó en Brasil, paralela a la Guerra Mundial, que era una historia con Paraguay, donde el protagonista violaba a una india de Paraguay. Y entonces la India luego posteriormente lo ayudaba. Todo el mundo dice, no, no es posible, tú no puedes escribir eso. Entonces recuerdo que alguien dijo algo muy cierto. Estamos hablando que eso ocurre dentro del marco de una guerra, donde matar es, aunque suene muy duro decirlo, matar es normal, porque está legalizado. O sea, una guerra es eso. Una guerra es unos contra otros y morir o matar, perdón, es legal, o sea, está legalizado terriblemente. O sea, es igual que los toques de queda. Los toques de queda son hechos precisamente por eso. O sea, si tú sales, puede haber eso, puede ocurrir eso. Es, digamos, ese tipo de excepciones que ocurre y es muy duro. Entonces, pero es duro, pero quitándole la emoción, para efectos del guión, estaba correcto, porque era lógico, era congruente. Eso es lo que siempre tienen que buscar en sus historias, congruencia. Por eso hay que investigar antes de colocar cosas. Entonces ella tiene una caída, ella se conflictúa, ella siente que no es la Mujer Maravilla, ella no sabe usar el lazo mágico, ella se confronta, ella entra en una crisis, porque ella siente que no es la persona que debe salvar el mundo. Luego ella tiene unas batallas. Ella batalla con una mujer que no me acuerdo cómo se llamaba. Ella tiene pequeñas batallas con los malos. Pero la última batalla, que es la importante, es la batalla con el malo principal. ¿Por qué? Porque ella resurge. Ella resurge en ese encuentro. Y ella tiene un elemento que es el anticlímax, o sea, el que descubrimos, que ella sabe usar su brazalete. Y cuando ella sabe usar su brazalete, ella resurge y vuela y no sé qué cosa, y vamos a verla en la nueva película que ocurre. Esto es muy sencillito, era para explicar, perdón que es una película que puede sonar un poco fatua, pero creo que es sencilla para poder entender porque es muy lineal, es muy fácil de entender, no es un Scorsese, ni es un Tarantino, que hay que meterse en otro universo, y ellos construyen y desconstruyen en la medida en que ellos sienten que, pues, que ocurre. Lo importante aquí que ustedes tienen que tener algo muy claro, el universo que ustedes construyan, si ustedes tienen las reglas claras de su universo, nada va a sonar lógico. Ilógico, perdón, quiero decir. No va a haber nada ilógico. ¿Ok? Cuando mujer A y mujer y hombre, o mujer y hombre se encuentran, se besan, se aman, tienen un conflicto, ella se tiene que ir, se enferma y bajo la misma estrella, ella se enferma y se va a morir. Entonces sabemos que hay una opción, se va a morir. Entonces, ¿con quién batalla ella?
tiene batallas con ella, con su pareja, con el hombre que la ama, o con con la muerte. Entonces, el sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? Para que el amor se consuma hay dos sacrificios. Si yo lo acepto y lo amo, la historia tiene un final feliz. Si no lo acepto o me gana lo adverso, pues bueno, la historia es la muerte, se muere. Pero siempre hay una historia final, hay un epílogo donde hay un cambio en el que queda. Hay miles de historias sobre esas, miles. Están construidas sobre la base de esto. Esto es lo que les estoy mostrando aquí, es el viaje del héroe. Es mucho más complejo, pero creo que en este primer conversatorio podemos hacerlo. Yo los invito a que podamos ir construyendo esta historia. Y tenemos que hacer una sinopsis, tenemos que resumir lo que vamos a contar en un pequeño párrafo en nuestras primeras ideas. Escribimos una sinopsis para contarnos a nosotros mismos qué tipo de película vamos a querer escribir. Una comedia, una tragedia, un drama, una película de terror, un thriller. A mí me encantan los thrillers, porque vamos descubriendo. Y si alguien quiere, pues bueno, después puntualmente lo vemos. Porque es muy, pero muy frecuente que olvidamos lo que queríamos contar cuando estamos a mitad de un segundo acto. Sí, la gente se siente escribir, y de repente se da cuenta que el segundo acto, ay, yo no conté lo del primero y tengo que volver. Entonces, como metodología de trabajo, una sinopsis nos permite condensar en un párrafo. Es como cuando vamos al cine y leemos una película. Un thriller es una película que puede ser un thriller. Ustedes llegaron a ver el Código Da Vinci, la película. Eso es un thriller. Porque el protagonista va descubriendo poco a poco una situación que va ocurriendo. Es como más fácil porque él va como investigando. Están esos thrillers, pues hay thrillers policíacos donde descubrimos al criminal. Incluso cuando vemos series, que no es ahora el punto, pero también las series tienen una estructura, las series siempre van construyendo interrogantes que las vamos respondiendo. Hay policíacos, hay thrillers de historia, de aventura, etc. Generalmente el thriller, el que conocemos con mayor frecuencia es el policíaco, que vamos descubriendo quién cometió el crimen. Bueno, también Navajas y no sé qué, la que estuvo nominada al Oscar también es un thriller. La duración ideal es que sea una página. La idea es eso, no hay fórmulas, señores. En el guión hay ideas normativas y de hecho les recomiendo el guión Story de Robert McKee. Pueden encontrarlo en cualquier librería, pueden encontrarlo en internet, se lo podemos hacer llegar el nombre después. Aquí es muy sencillo para gente que inicia, etc. No es difícil. Lo importante es que la historia, toda historia, siempre es contada en primera persona aquí, perdón, en tercera persona aquí y ahora. Cuando digo primera persona, uno. Digamos, uno tiene que estar en el presente, porque cuando uno ve una película, la puede ver 1000 veces, pero te está mostrando un pedacito del presente. Es como volver al pasado, pero en el presente. Entonces es escrito en presente. Todos los verbos están escritos en presente indicativo. ¿Ok? En tercera persona. No yo hice. ¿Ok? Yo tengo una pregunta, Juan, Ay, Mari, cuéntame. porque me dio, oye, estaba viendo el viaje del héroe, ese gráfico que mostraste, y yo me estaba preguntando, o sea, haciendo un símil de lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, estamos viviendo, o sea, estábamos como en una aparente comodidad, ¿no? Y vino algo que se llama virus, coronavirus o como lo llamen hoy en día, diferente. Eso Claro. nos alteró todo. Entonces, sí, ¿cómo esto se aplica, todo esto que nos estás contando, este viaje del héroe? A ver, déjame ponerla en modo presentación. No sé si... Ok. ¿Quieres que lo construyamos juntos, Mari? La idea.
No sé si hay alguna de las personas que están aquí que tiene esa misma inquietud, porque yo estoy diciendo, bueno, ok, este puede ser mi historia, ok, tengo una manifestación de crisis, estoy, ¿dónde ando? Yo me siento ahí en la... Les voy a contar yo una. Les voy a Ok, contar yo una que leí en estos días y es verdad, lamentable. Una señora es taxista, era taxista, es taxista. La señora, y esto salió en internet, ¿eh? O sea, esto lo leí yo, esto es verdad. Esto ocurrió ahora, hace la semana pasada. La señora era taxista y se había quedado sin empleo y pues la señora tenía dos hijos que alimentar. Uno era un niño muy pequeño y uno tenía 14 años, de Iztapalapa, creo que era Iztapalapa, de una de estas zonas. La señora, llevando unos médicos a la clínica con un paciente, se infectó. La señora llevó mucha gente y ella misma narra que pues por no usar su tapaboca no lo podía hacer. El marido la había dejado, obviamente pues vivía sola, era sostén de hogar y no podía pues dejar de manejar el taxi, el Uber. Se infectó y terminó con síntomas graves, terminó hospitalizada y tenía un niño de 14 años. Este niño de 14 años, el otro niño lo manda con su mamá a Querétaro y se queda con este niño de 14 y el niño se quiere quedar porque el niño quiere ayudar a su mamá que le dio todo lo posible para él poder ser feliz. Y entonces él no quiere abandonar a su mamá porque estaba sola en la clínica. Aunque no podía verla, porque no lo dejaban pasar, él se sentaba todas las tardes ahí. Un día, y además estaba por cumplir años, cumplía 14 años, y llegó a su casa solito, vivía solo, no tenía quien lo ayude, no tenía con quién compartirlo, mientras la mamá en este caos no tenía. Y los vecinos lo monitoreaban y les daba comida, ¿no? Y la noche de su cumpleaños le traen el pastel y hay una foto que él monta en Instagram de él soplando su vela él solito. Sus vecinos pues lo llevan, les dan de comer, digamos, lo ayudan. El niño, la noche antes que la mamá viniera, la mamá empieza mal, súper mal, empeoró horrible. Estuvo al borde de ser entubada y el niño sufrió muchísimo porque no la podía ver. Y el niño, una noche, había una fuga de agua. De noche el niño no vio y encendió el motor de la bomba de agua. Se electrocutó y el niño murió. La mamá al día siguiente le dieron de alta. Y de ahí no le quiero contar la historia súper triste. Eso ocurrió de verdad. Durante el terremoto de hace 2 años, eh, una mamá, una familia que vivía en la calle de Ámsterdam, llevó al niño al colegio, tembló y él nunca vivió con el papá se desentendió del niño y la mamá todos los días le escribía un post-it y se lo ponía sobre el sándwich en la lonchera. Te quiero mucho, hijo, hoy serás el niño mejor del mundo. ¿Sabes? Mensaje motivacional. La mamá se quedó en casa ese día y murió debajo de los escombros del edificio. Y cuando el papá fue a buscar el niño, abrió la lonchera, vio el mensaje de la mamá diciendo, recuérdame, siempre estaré contigo. Y eso ocurrió de verdad. Yo conocí a la señora. Entonces, fíjate, son duras las historias. Son duras. Eh, pero ocurren. No quiero contarles historias tristes, pero es que hay historias también hermosas. En España, de curas que se quitaron los respiradores para dárselo a otro. Ese es el sacrificio. Eso es lo que se ve en la historia como el sacrificio. Un amigo decía que para hacer una película donde todo el mundo se clavara, tenía que haber un perro y un niño,
Para siempre, las historias que tienen un perro y un niño te marcan, porque son duras. Podría ser una historia, Mari, siguiendo la viaje del héroe, ¿no? La señora tiene una comodidad aparente, pierde el trabajo, una crisis, hay una caída, se enferma de este horror de coronavirus, afronta la situación, lucha por su vida, a su lado tiene el hijo la acompaña. También en la historia del héroe hay un acompañante que te ayuda a entender la historia, como una Beatriz que acompaña a Dante en la Divina Comedia. Ella batalla, finalmente pierde la batalla el niño, pero ella la gana, hay un resurgimiento, hay una reflexión. Bueno, me quedó abierta un poco, bueno, es una historia que no ha terminado entonces. No, puedes darle tú un fin, evidentemente no termina. Lamento tener que decir, no estamos terminando la historia, estamos en plena historia. Probablemente tendríamos que esperar que la historia del coronavirus termine para contarla. Conté la historia del terremoto porque sí terminó. El niño se fue a vivir, la niña se fue a vivir con su papá. El papá tuvo que cambiar su sistema y entender que ahora tenía una vida que dependía de él y cambió su vida. Y ahí volvemos a tener otra historia. Ahí entramos en un segundo acto. Ya, está bien. Eso me hizo recordar hay un video, creo que Tech o YouTube, no sé, de una señora investigadora que le dio un ACV y ella cuenta cómo todas las visiones que tuvo durante el ACV y toda la lucha de su cuerpo, de su parte que estaba dañada con la otra y cómo surge y a partir de allí, de todo lo que vio, que ella pensó que estaba como en el limbo, que se sintió como iluminada, entonces ahora se dedica a dar también conferencias sobre la vulnerabilidad. Y, oye, ha tenido un éxito increíble, ¿no? Entonces quizás Sí, mucha gente. se me ocurre con esto que nos estás diciendo, quizás cuántas historias, cada una de las que están presentes aquí, eh, están viviendo una historia que después puede contar de distintas maneras, ¿no? Pero es muy importante, Mari, y queridísimos y queridísimas, que no dejen de escribirla. Solamente documentándola podemos compartirla. Y compartir es muy importante. Fíjate que uno no sabe cuando cambia la historia de otro a través de su historia. Mucha gente se acerca a uno y dice, oye, yo conozco muchos artistas que te dicen, yo escribí una canción y gracias a esa canción yo pude superar mi problema, o no me fui y traté de seguir luchando, o no me divorcié y o me di una segunda oportunidad. ¿Me explico? O sea, siempre, con lo que le decía al comienzo, siempre hay una opción. Los resilientes siempre tienen una opción. Escuchemos la opción. Escribir la historia es una opción. Por eso que toda la vuelta de psicología positiva, hay una que se llama la ciencia de la felicidad. La ciencia de la felicidad ha creado muchísimo. Es toda una línea de trabajo. Incluso el Patito Feo va a trabajar. Hay miles de historias que pueden cambiar la vida. Jorge Bucay tiene 1000 historias. Los resilientes, generalmente, muchos recuerdan, son sobrevivientes de Auschwitz, son judíos sobrevivientes de Auschwitz que contaron su historia, como La vida es bella, ahora que hablamos también de cine. Aunque está un poco, tú sabes, quizás un poco más fresa, un poquito más pinky, pero a lo que puede haber sido, pero te cuenta una historia dura. ¿Quién no se conmovió viendo La vida es bella? O sea, es muy dura. Muy bien. Quería mostrar mi sinopsis, como todo en la vida. En una película, si los 7 primeros minutos tú no entiendes de qué va la película o no te engancha, hay un problema con tu historia. ¿Ok? Porque algo no está ocurriendo. A mí me encanta ir a las películas sin expectativa. Disculpa, Yadira, ¿puedes hacer la pregunta? Disculpa.
Sí, no, bueno, lo que quería comentar que cuando hablabas de la elaboración de la sinopsis para tener como idea, y tener claras las ideas, ¿no? Y saber qué estamos escribiendo, a veces siento que uno puede escribir algo bajo un tono, ¿no? Puede ser drama o a veces, y va mucho uno pues le plasma mucho su manera de ver las cosas y de repente es un poco cínico, por ejemplo, como es mi caso, pero me identifiqué mucho, por ejemplo, cuando en La vida es bella, no, La vida es bella, no, perdón, esta película que se llamaba Mejor Imposible, porque cuando recibe el Oscar, creo que el escritor algo así, o si fue el actor principal, decían, nosotros estábamos haciendo drama, ¿no? Y la gente lo recibió, la audiencia, como comedia, ¿no? Porque pues a veces, no sé, si llega un momento en esa resiliencia que uno ya, sin darse cuenta, se empieza a burlar de uno mismo, ¿no? O en la historia. Entonces siempre es interesante que por más que uno empiece con un tono, no sé, a veces siento que, bueno, cada persona también lo percibe, y a veces termina siendo comedia a pesar que empezó como drama. Bueno, ahí Era, tienes un ejemplo muy reciente, Parásitos. Parásitos ajá, tiene dos géneros. exacto. Exactamente. Y como una pregunta que dejo, no sé si o sea, si ahorita o para después, porque no es exactamente la historia, pero si tendrías material que podrías compartir respecto a si escribir, por ejemplo, guiones de radio o sé como recomendaciones o algún material para hacer la estructura de un podcast, o sea, ese tipo de cosas, pues me interesaría. Seguro, claro que sí. Con todo gusto, si quieres luego nos contactamos y todo lo que necesiten, montañas, hay cualquier cantidad. Respondiendo lo de las marcas, cuando me preguntaban de las marcas, no sé, si está el que hizo la pregunta, sería genial poder entender. Cuando se aplican las marcas, sí, cuando uno hace una publicidad, una propaganda de televisión o marketing, uno hace un guión. De hecho, yo tengo una gran amiga que vive de eso. Y lo pagan bien, muchachos, lo pagan muy bien, quiero decirles, muy bien. Eh, son, Siguen la misma estructura. Tú cuentas una historia porque construyes un estado de ánimo. Tienes un minuto para construir un estado de ánimo. Cualquier publicidad, tomen cualquier publicidad. Les pongo una rápida, Colgate, que ahorita la vi hace poco. Colgate enfoca, según su estrategia de marketing, su posicionamiento, pues busca la inclusión. Entonces, por ejemplo, la una que hemos visto ahora tiene una música muy simpática, muy nice, muy ligera, y vemos un muchacho de síndrome de Down dándole a la batería, y después hay una muchacha ya con sobrepeso, normal, gente normal, o sea, gente que puedes encontrar en la calle, ¿sabe? Y gente haciendo actividades que son absolutamente cotidianas. El papá peinando a la hija, construir, acuérdense que no solamente el guión tiene que ser palabras, se puede construir una historia con imágenes. Ahí construimos una historia con imágenes. La publicidad también construye con imágenes. También depende cómo quiera posicionarse. Eso tiene todo un poco que ver, ¿no? O sea, qué quiero posicionar, en qué momento, cómo y con quién, y hacia dónde me quiero dirigir. Entonces, el escritor es el guionista, de la publicidad, enfoca hacia ese tipo de imágenes. Se me ocurrió Colgate porque me vino hace poco. Igual, publicidades, no sé, díganme una y si quieren la analizamos. ¿Hacia qué público? Por ejemplo, eso va a todo público, porque Colgate es una marca que usa todo el mundo. Si quieres ir a algo muy específico, la de coches, generalmente la de carros o coches, va para un target más grande. Entonces, va según la publicidad. Recuerdo que había una que estaba promocionando, no me acuerdo de qué marca era, donde el papá iba manejando y tú ves la historia del papá. El papá cuando la niña era joven y se va poniendo viejo y el papá ayudaba a hacer la tarea, como queriendo decir un papá soltero, que es muy difícil de encontrar. Entonces, como que, digamos, dependiendo de lo que tú quieras decir, lo dices en imágenes. Y las imágenes son poderosas. En el guión, cuando ustedes escriban guiones, o cuando se quieran escribir su historia, busquen un elemento que se llama la imagen poderosa, otros le llaman la imagen clave o la imagen fundadora, que es la imagen que va a prevalecer durante toda la narración, sea de un minuto o de 90 minutos o de 120 minutos que pueda durar
una historia. ¿Me explico? Lo que es una Sí, imagen gracias. fundadora. La imagen Sí. que va a regir la matriz sobre las cuales se va a construir la historia. Ok, gracias. Una pregunta muy tonta, cuando estás escribiendo en temas de, como para, cuando palabras o adjetivos, o sea, ¿qué herramienta utilizas para buscar como sinónimos o que tienes como la palabra en la mente pero no quieres usar esa, o a veces tienes el significado y sabes que está la palabra pero necesitas como acotarla? ¿Qué herramienta usas? O sea, yo a veces utilizo algunos como diccionarios que están online y que te dan como los sinónimos o antónimos, pero ¿qué nos recomiendas? Mira, lo importante en una escritura es que sea sencilla, sea clara y precisa. Sujeto, verbo y predicado, y sobre todo, pues, la persona activa. También viene mucho de la pluma del que lo escriba. Pero generalmente la regla es que en un guión no es una obra literaria, aunque muchos pudieran estrangularme en este momento por decir eso, pero no es una obra literaria. Como yo le decía a un amigo, y casi me cae a golpe en una de esas mega reuniones guionísticas, él decía, es que la obra del guión, digo, no, a ver, si fuera una obra literaria existiera un premio Nobel para el guionismo, y lo que existe es un premio Nobel para la literatura. ¿Ok? El guión, como bien lo dice, es una guía. Un guión es una herramienta. Por ejemplo, los que hacen PMI o los que hacemos metodologías también para recursos humanos, es una guía, un manual. Perdón que lo simplifique tanto y le quite magia, pero es una guía que tiene que estar bien escrito porque lo va a leer un director, lo va a leer un camarógrafo, o un director de fotografía, lo va a leer, un director de fotografía, perdón, no es un camarógrafo, un director de fotografía, lo va a leer un vestuarista, lo va a leer productor, y todos tienen que entender lo que van a hacer. Entonces, mientras más claro, preciso lo pongas, tiene que ocurrir. Hay toda una significación de puntos. El punto y aparte significa un movimiento de cámara. El punto y seguido quiere decir que la acción continúa. Hay planos secuencias. Entonces tú lo narras todo en un párrafo. Lo importante es que no pongas párrafos así. Igual, las descripciones tienen que ser sugerentes, no exhaustivas. Voy a contestarte la pregunta rápida con la sinopsis que yo escribí para ver si todos entendemos la película. Por favor, espero que sí. Por ejemplo, la película se llama Todos los jueves. Entonces, fíjense, no ha sido el mejor año para Octavio, 48 años, tienes que poner la edad para que el de casting sepa quién va a buscar. Aquí, por ejemplo, no pongo detalles como son porque esto es una sinopsis. Octavio 48, prestigioso psicólogo, muy querido por sus pacientes. Un repentino robo en el Instituto de Especialidades Médicas, patrimonio familiar de varias generaciones, lo pone al borde de una situación económicamente apremiante. Para dar frente al cobro de la póliza de seguros, se ve obligado a contactar a su único hermano, Héctor, 43, médico ginecólogo de agrio carácter, lleno de resentimiento y odio hacia su familia, en especial de Octavio, quien en el momento de la muerte de su padre se apoderó de todos los bienes. Si esto no fuera poco, Octavio enfrenta un duro momento en su matrimonio de 3 años, la aprehensión de su esposa Martina por ser madre. La llegada de Héctor abre un nuevo espacio y la oportunidad para saldar la deuda con Octavio. La venganza de Héctor irá avanzando como las gotas de lluvia, inicia un hilo de agua para llegar a formar un río desbordado llevándose todo a su paso. Buscará la justicia más allá de las reglas, las normas y los arrepentimientos. Héctor se enfrentará a Octavio para establecer poco a poco el control del poder, el patrimonio familiar y el amor de Martina. Les pregunto, esto que les acabo de decir, ¿les engancha? Si yo les muestro esto, ¿entrarían a ver la película? Quisiera seguir leyendo su historia. Eso es la sinopsis. Entonces, fíjate lo que tu pregunta. Palabras sencillas. Octavio es un psicólogo muy querido por sus pacientes. Eso me da a entender de que el tipo es carismático, debes tener un lenguaje. Ya tú en tu mente vas recreando a Octavio. Después hay un robo, hay un rompimiento, hay una crisis. ¿Cómo lo enfrenta? Bueno,
está obligado a contactar a su hermano, el cual, y te lo explica, es ginecólogo de agrio carácter, lleno de resentimiento. Entonces tú te imaginas que hay un problema familiar. Pregunto, ¿quién no ha tenido una confrontación, disgusto, alejamiento con un familiar? Muchísimos. Entonces ya empiezas a crear, ya tienes dos personajes confrontados, ya tienes pistas. ¿Me explico? Esto es, por ahí preguntaban qué era el thriller. Ya tienes la base del thriller. O sea, y tienes las edades. Son personas maduras. Eso quiere decir que han tenido una historia previa. Después hay una mujer, un triángulo amoroso. A eso voy. No sé si responde la pregunta. Es igual que cuando tú dices, Juan come el pan, es comido por Juan. ¿Qué tiene más fuerza dramática? Juan come el pan, punto. Luego, punto. Camina hacia la puerta y observa una balacera. Coma. María, de tanta edad, bla, 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 María de 5 años, vestidita de blanco, vestida con un trajecito de primera comunión, está agachada debajo de un coche. Punto. Ya tú tienes ahí, empieza a decir, ¿qué está pasando ahí? Y Juan, entonces tú ves a Juan comiendo el pan porque Juan se asoma. Pero entonces, ¿quién es María? Es la vecina, la niña, entonces empieza a especificar. Juan ve a María, ve a María. Juan ve porque el punto de vista lo está narrando Juan. Juan ve a María, coma, bla, 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 y ahí podemos andar. ¿Me explico? No sé si me estoy explicando, que es distinto. El pan que es comido por Juan se posa sobre la mesa. Juan sale, opone, hay un tiretero en la calle. Se escuchan sonidos de balas en la calle también. Juan ve a María. O Juan ve a María porque Juan es el punto de vista. Juan ve a María. María cruza mirada con él. Allá es distinto. Cruza mirada con él y sus ojos revelan angustia. Los ojos de Juan revelan angustia. Entonces sí es conocida por Juan. Entonces María sí es conocida por Juan. Ven cómo ya empieza a tener, cuando empiezas a redactar, empieza a tener sentido. Estoy dando ideas un poco así desprendidas, ¿no? Sin tener una guía. Deberíamos tener un guión y leerlo y analizarlo, pero no es el tiempo. O sea, no nos va a dar el tiempo como para profundizar. La idea del conversatorio era tomar estas pequeñas cositas para ir teniendo ideas, ¿no? Pero fíjate que esta sinopsis es muy sencilla de hacer cuando tú tienes clara historia. Generalmente escribe tu historia tal cual como te venga a la mente y después la ordenas. Las emociones, y luego se van ordenando. Ese es lo que les decía al comienzo. La escritura es un acto cognitivo que te permite ordenar ideas y emociones. Te permite a través de las ideas ordenar emociones y colocarlas para que tengan secuencia y peso. Bueno, muchas gracias Juan, por este rato un poco distinto a lo que hemos venido escuchando. Es algo que nos saca de esta situación, ¿no? Y que creo que sí la podemos escribir. Quizás, no sé si hacemos una película después, pero por lo menos queda como un diario, tal vez. Muchas gracias por su tiempo y descansen, cuídense mucho y bueno, y quédense en casa, Mari. Quédense en casa, sí, así estamos. Y cuiden a sus seres queridos, por favor, para poder contar muchas historias. Vamos a salir de vamos a contar mucho. Y luego, Mari, lo vamos a hacer presencial todo el mundo junto y nos vamos a abrazar y vamos a escribir muchas historias, uno sentado al lado del otro. Okay. Más adelante.